Admitir todo. Ok, buenos días. Vamos a iniciar. Me parece que nuestra última clase estuvimos hablando sobre intervalos y desigualdades, ¿verdad? Nuestra última clase se trató sobre eso. Ok, bueno, entonces... muy bien, cabal. Excelente, Gerardo. Vamos a ver, aquí se ve, aquí. O sea, se ve 18, 19, ¿verdad? Ok. Ok, bueno, voy a iniciar a grabar la clase y pues ya si me escuchan saludar ya una tercera vez, no es que yo me olvido que estoy loco, sino que para que se vea, ¿verdad? Ahí en YouTube. No, ya estoy grabando. Sí, muy bien. Bueno, nuestra última clase, fíjense bien, nuestra última clase estuvimos hablando sobre desigualdades y tipos de intervalos, ¿verdad? ¿Qué era una desigualdad? Bueno, pues era una relación en un conjunto, específicamente en el conjunto de los números reales, que me permitía decir cuando un elemento de ese conjunto era mayor que otro elemento, ¿sí? Con la relación mayor que, pues con esa ya nos bastaba y nos sobraba. También vimos que habían otros tipos de relaciones, por ejemplo, la relación mayor o igual que, esas las estudiamos en la clase anterior. Luego, nos pusimos a examinar qué era un intervalo, ¿sí? Un intervalo nosotros lo definimos como un subconjunto de los números reales. Por ejemplo, fíjense bien, por ejemplo, en el tramo de la recta numérica, que va, por ejemplo, vamos a ver aquí como retroalimentación, el tramo de la recta numérica que va desde -2 hasta 4, ¿sí? Todos los reales que están entre -2 y 4 forman un intervalo, ¿sí? Forman un intervalo. Entonces, un intervalo es un subconjunto de esta recta numérica. Para poder expresar esto teníamos tres formas. La primera era la forma gráfica. En la forma gráfica, pues, si usted quería expresar todos los reales que son mayores que -2, pero menores o iguales que 4, ¿sí? ¿Recuerda esta notación? Burbuja vacía cuando el extremo no se incluía. Burbuja rellena cuando el extremo sí estaba incluido. Entonces usted decía, bueno, como yo quiero representar a todos esos reales, entonces sería más o menos así, ¿verdad? Luego, esta era la notación gráfica. Después estudiábamos otra notación que era la notación de desigualdad, es decir, la notación de conjunto también se le llama así. ¿Qué era esto? Fíjense bien, eran todos los reales que lo representábamos a través de una X, eran todos los reales que son mayores que -2, pero menores o iguales que 4. Pero esto decíamos que era algo informal, ¿verdad? Que lo correcto era siempre escribirle X que pertenece a los reales, tal que cumple esta condición. Gráfica, en notación de conjunto. Ahora vamos a ver cómo quedaba en notación de intervalo. En notación de intervalo yo le decía que lo recomendable era primero escribir los dos extremos separados por una coma. Es decir, -2, 4. No, esto no es un par ordenado. No, aquí estamos trabajando en la recta numérica, no es un par ordenado.
Y segundo, pues analizábamos cómo iban a quedar los corchetes, los paréntesis o la nomenclatura que fuéramos a ocupar. Entonces, cuando un extremo no estaba incluido, yo tenía una de dos. O utilizaba paréntesis o utilizaba corchete abierto. Si decido utilizar corchete abierto, sería de esta forma. ¿Sí? O si decido utilizar paréntesis, el paréntesis siempre está abrazando a esto. Luego, si yo quería, cuando tenía un extremo que sí era incluido, ahí no tenía de otro. Ahí tenía que ser corchete cerrado en ese extremo. Y listo, ya tengo las tres notaciones. Gráfica, notación de conjuntos o de desigualdad, también se le llama así, y la notación de intervalo. Las tres eran válidas, ¿sí? Bueno, esa es como retroalimentación de la clase anterior. En esta clase, fíjense bien, vamos a entrar a este contenido que son las propiedades algebraicas de las desigualdades. Propiedad, cuando nosotros decimos álgebra, no solo se refiere a que x más y a x al cuadrado, no. Álgebra se refiere a la forma en cómo se operan con conjuntos. A ver qué reglas sigue un conjunto para operar en él. Entonces, hoy vamos a ver qué operaciones es válido hacer con desigualdades, ¿sí? Por favor, en su libro de texto nos vamos a ir a la página número 82. Página número 82. Esa va a ser nuestra base para esta clase. ¿Sí? Ok. ¿Puedo borrar la retroalimentación? Sí. Ok, perfecto. Bueno, fíjense bien. Las desigualdades tienen propiedades algebraicas, es decir, que hay operaciones que yo puedo hacer entre las mismas desigualdades y siempre se van a seguir conservando la desigualdad dada desde un principio. Entonces, voy a ir explicando cada una de las propiedades y voy a ir colocando ejemplos y pues les voy a ir haciendo casos particulares para ver en qué circunstancias se cumplen y en qué circunstancias no se cumplen. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a entrar a resolver inecuaciones. Una inecuación, ya vamos a ver qué es, posiblemente en la otra clase, y necesitamos hacer uso de las propiedades. Entonces, inicio con la primera. Fíjense bien, propiedad 1. Yo la voy a enunciar de una forma muy particular. En su libro de texto están enunciadas de una forma. Igual, como yo las voy a enunciar, no es que lo que está ahí sea incorrecto. De hecho, lo que está ahí es correcto. Pero como se lo voy a dar yo también es otra forma válida de entender. Propiedad 1. Fíjense bien. Propiedad 1. Dice así. Si A es mayor que B, si A es mayor o igual que B, y C pertenece al conjunto de los reales, entonces, A más C sigue siendo mayor o igual que B más C. ¿Qué me quiere decir esta propiedad? Fíjense bien, esta propiedad me dice, si usted tiene una desigualdad que es verdadera, usted puede sumar a los extremos de cada uno de la desigualdad dada, le puede sumar una constante y no hay problema, la desigualdad siempre va a seguir siendo verdadera. Pongamos un ejemplo concreto para que usted lo pueda entender de mejor forma. Vamos a ver, ejemplo 1, para la primera propiedad. Ejemplo 1. Fíjense bien. Vamos a darnos una desigualdad que sea verdadera desde un inicio. Por ejemplo, la desigualdad 5 es mayor que 3. ¿Es esta desigualdad verdadera o falsa? Es verdadera, muy bien. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es que voy a sumar un mismo número a ambos lados de la desigualdad. ¿Pero por qué va a hacer eso? Porque ¿cuál número? El que usted quiera, cualquier número, porque aquí me dice que el que puedo sumar puede ser cualquier elemento que esté en el conjunto de los reales. Entonces, voy a sumar, por ejemplo, 2 en cada extremo de esta desigualdad. Entonces voy a obtener 5, voy a ir haciendo cambios con los colores, más 2, fíjense bien, ese es el elemento que estoy sumando en la desigualdad, y aquí voy a poner aquí este espacio para ir viendo si se cumple o no se cumple. Y aquí sería 3 más 2. ¿Sí? Bueno,
Entonces, veamos qué pasa con una desigualdad si se le ha sumado un mismo elemento en ambos extremos. Vamos a ver. 5 más 2, 7. Muy bien. Y aquí pues tengo 3 más 2, 5. ¿Hacia qué lado se ha inclinado la desigualdad? Siempre, ¿verdad? 7 es mayor que 5. ¿Estamos hablando de la desigualdad inicial? No, no es la misma. Pero si ustedes se fijan, la relación de desigualdad siempre está orientada hacia el mismo lugar. Entonces, esto no es que demuestra esto que está acá. No, esto me ayuda a probar un resultado, es decir, a ponerlo a prueba. Este es un caso particular. Entonces, fíjense bien, este es un ejemplo de cómo funciona esta propiedad. Si yo tengo una desigualdad que es cierta desde el inicio, yo puedo sumar en los extremos de la desigualdad, los extremos, cada uno de los, este es un extremo, este es otro extremo. Entonces, yo puedo sumar en los extremos de la desigualdad y voy a asegurar que siempre la desigualdad está orientada. Tal vez con estos números sea bastante evidente, pero por ejemplo, que le di 1.000.000, ¿qué pasa con 10.000? Fíjense bien. 10.000 y 100. Lógicamente 10.000 pues es mayor que 100, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría aquí si yo le digo? ¿Y qué pasa si le sumamos 1.000.000.000 a cada uno? ¿Quién terminaría siendo mayor? Siempre va a ser mayor esto. Entonces lo que me permite garantizar esta propiedad es que la igualdad siempre va a estar orientada al lado de donde inició. Si una desigualdad es verdadera desde un inicio, entonces sumar lo que sea en cada extremo no va a cambiar el sentido de la desigualdad. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Ok. En consecuencia, fíjense bien, esta es consecuencia. Restar una misma cantidad en ambos lados tampoco altera la desigualdad. Es decir, yo puedo restar a este lado, por ejemplo, 10 y restar a este otro, y la desigualdad siempre va a estar orientada hacia el mismo lado. Por ejemplo, fíjense bien, ya que le vi la carita a Gabriela ahí como que no me cree mucho, vamos a hacer una pequeña, vamos a poner ahí como un ejemplo 2. No hay problema, Gabriel, me llega que no me creen al 100%. Ejemplo 2. Fíjense bien, con la misma desigualdad o con otra. Menos 3 es mayor que menos 10. Aquí con números negativos. ¿Estamos de acuerdo en que esa desigualdad es verdadera? Sí, ¿verdad? Menos 3 está más cerca de 0 que de lo que está menos 10. Ok. Entonces, fíjense bien, ¿qué pasa si yo resto una misma cantidad a ambos lados de la desigualdad? Es decir, por ejemplo, voy a restar, dime un número para restar, Gabriel. 5, voy a restar 5 en cada lado de la desigualdad. Entonces sería menos 3, no voy a cambiar mucho de color, voy a restar 5 acá y al otro lado también voy a restar 5. Entonces, resto 5, acabo de restar 5 a este lado y también lo estoy restando de este otro lado de aquí. ¿Ok? Entonces veamos a qué me lleva. Uy, aquí de una sola vez como quien dice. Así que lo vamos a dejar así, ¿ves? Para ver a qué lado se está orientando. Entonces tengo menos 3, menos 5, menos 8. Muy bien, María Fernanda. Menos 8. Ganchita aquí. Y menos 10, menos 5, menos 15. Ok. ¿Qué pasa? ¿Quién de esos dos es mayor? Menos 8 es mayor que menos 15, porque todavía menos 8 está más cerca, ¿verdad? Del 0 que de lo que está menos 15. Entonces la desigualdad sigue orientada hacia el mismo lugar. Conclusión, si usted tiene una desigualdad que es cierta desde el inicio, sumar o restar una misma cantidad, yo no le estoy diciendo aquí reste una y aquí reste otra, no. La misma cantidad, sumarla a ambos lados o restarla a ambos lados, mantiene el sentido de la desigualdad. ¿Sí? Ok, entonces esa es la explicación de la propiedad. Si quiere, ahí en su cuaderno, haga como una tablita. Propiedad 1, ejemplo, y ahí un comentario, ¿verdad? Esto es matemáticamente, pero usted le puede escribir. Cuando tengo una desigualdad que es cierta desde el principio, entonces puedo sumar o restar un mismo número en la desigualdad y no va a cambiar el sentido de la misma. Voy a ir a traer
¿Puedo borrar el ejemplo 1 y 2? ¿Sí? Para los chicos que están en casa, ¿puedo borrar el ejemplo 1 y 2? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Bueno, creo que no es. Sí, profe. Sí, profe. Ah, perfecto. Excelente, así me llega. Bueno, entonces, entendida la propiedad 1, vamos a ver qué dice la propiedad 2 o cómo cómo se debe interpretar y en qué situaciones se puede usar y en cuáles no. Vamos a ver propiedad 2. Hoy vamos largo y tendido, así que no se me vayan a desesperar. Propiedad 2. Este metro tiene historia. Tiene historia. De cuando trabajaba en otra institución. Bueno, fíjense bien lo que dice la propiedad 2. Si A es mayor o igual que B y C es mayor que 0, es decir, C estrictamente es o debe ser positivo. Entonces, A multiplicado por C sigue siendo mayor o igual que B multiplicado por C. Un pequeño preámbulo. Si yo tengo una desigualdad que es cierta desde el primer momento, entonces, fíjense bien, yo puedo multiplicar esa desigualdad por un número positivo, cualquier número positivo, y la desigualdad no va a cambiar su orientación. Pero hay un caso en el que sí, porque aquí, fíjense bien, cuando me dicen C mayor que 0, ahí lo que me están diciendo es que esta cantidad debe ser positiva, ¿sí? Para que esto funcione, necesariamente C debe ser positivo. Pongamos ejemplos para que lo pueda comprender. Ejemplo 1. Ejemplo 1. Ejemplo 1. Fíjense bien, démonos una desigualdad que sea cierta desde un inicio. Por ejemplo, menos 4 es mayor que menos 10. ¿Ok? Esta desigualdad es cierta desde un inicio. Y escojamos un número positivo, cualquiera, el que usted más le guste. Escogemos un número positivo. Por ejemplo, 7. Va, 7. 7 es el que hemos escogido. C igual a 7. Entonces, yo puedo multiplicar cada uno de los extremos de la desigualdad y vamos a ver qué es lo que pasará. Sería menos 4 multiplicado por 7. Aquí le puse el más, pero realmente no le aporta nada. Eso sería, no. Aquí tenemos que ver hacia dónde se está orientando. Entonces aquí sería menos 4 por 7 y en este otro extremo sería menos 10 por 7. Entonces, veamos cómo se está comportando esto. Menos 4 por 7, eso es menos 28. Muy bien. Y por acá tenemos menos 10 por 7, esto es menos 70. ¿Quién está más cerca de 0? Menos 28 está más cerca de 0 que de lo que está menos 70. Quiere decir que el sentido de la desigualdad no cambió. Pregunta, ¿estamos hablando de la misma desigualdad de arriba? No, no estamos hablando de la misma. Estamos hablando de otra, pero que conserva la relación de desigualdad. ¿Sí? Entonces, en conclusión, yo puedo multiplicar por una constante positiva los extremos de una desigualdad y siempre va a estar orientada hacia el mismo lugar. Pongamos otro ejemplo. Profe, Hola, dígame. disculpe, fíjese que hay un usuario en la clase, pero no tiene foto ni nada, no sé. Ahorita ahorita ya va para afuera. Muchas gracias, Sí. te lo agradezco. Vaya, profe. Si el signo no es el mismo, por ejemplo, uno negativo y uno positivo, vamos a ver qué pasa. Ejemplo 2.
Ejemplo 2. Fíjense bien. Pongamos uno positivo. Va, por ejemplo, ya mucho con el 3. Mejor regálenme otro número. 8, vaya, perfecto. 8. 8, lógicamente, es mayor que cualquier número negativo, ¿verdad? 8 es mayor que menos 5. ¿Les parece bien esa desigualdad? Lógicamente, pues esta desigualdad es cierta, porque todo positivo es mayor que cualquier negativo, ¿verdad? Elijamos un elemento positivo para multiplicar en los extremos. Regálame un número positivo, Gabriel. 3. Ah, me parece bien, 3. No importa. Bueno, una pequeña observación. Que C sea mayor que 0 o que deba ser mayor que 0 en ningún momento es camisa de fuerza que siempre deba ser un entero. Por ejemplo, ¿qué número es positivo y no necesariamente es un entero? Un medio, ¿sí? Yo puedo multiplicar por un medio los extremos de una desigualdad y se va a mantener. O sea que no necesariamente tiene que ser siempre entero. Lo hacemos con enteros pues porque estamos más familiarizados con ellos. Pero inclusive C puede ser, por ejemplo, raíz de 2. Raíz de 2 es positivo. Entonces yo puedo multiplicar los extremos por raíz de 2 y siempre se va a orientar hacia el mismo lugar la desigualdad, ¿verdad? Vale. Entonces multipliquemos los extremos por 3. Entonces aquí sería 8 multiplicado por 3 es, o vamos a ver cómo es en relación a menos 5 multiplicado por 3. Vamos a ver. 8 por 3, esto es 24, ¿verdad? 24, muy bien. Y por aquí en el otro extremo tenemos menos 5 por 3 es menos 15. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, ¿hacia dónde está orientada esta desigualdad? Ah, muy bien. 24 sigue siendo mayor que menos 15. Entonces, fíjense bien. No es necesario, fíjate bien, en conclusión, Gabriel, no, el peso de esta propiedad no recae en que si uno es positivo y el otro es negativo, o seamos negativos o seamos positivos. Lo que necesitamos es que la desigualdad original sea verdadera. Si la desigualdad original no es verdadera, ahí sí no me va a funcionar esta propiedad, porque la propiedad dice, este sí es un condicional. No es como cuando usted le dice a su papá, ¿quiere $10? Y usted, sí, ¿verdad? No, no es así. Este es un condicional. O sea que debe de cumplirse estas condiciones. ¿Sí? Ok, entonces eso es lo que dice la propiedad 2. Vamos a ver una tercera propiedad. No sé si ya copiaron los ejemplos. Sí. Ah, ok, vale. Lo que sucede es que ya es costumbre. En realidad se entiende que es multiplicación solo poniendo paréntesis. Sí, ya es costumbre. Pero podemos quitar en el problema. No le aporta el puntito. Voy a borrar el ejemplo 1 para comenzar a escribir la propiedad, la otra propiedad. Bueno, los que están en casa ya copiamos esto. Si es que lo iban a copiar. Bueno, si no, esta misma clase sería la que voy a subir. Iba a subir una que grabé con otro grado, pero necesitaba hacer unas observaciones. Así que creo que será esta la que voy a subir. Propiedad 2, propiedad 3. Propiedad 2. Fíjate de que a mi forma de las cosas, por ejemplo, ahorita si me dijeran, es que no comprendí muy bien, ok, la clase queda grabada. Entonces, desde ese punto de vista, para mí es una ventaja. Pero en tanto a que yo no estoy seguro si del otro lado estarán con cuaderno y lápiz, pues ni modo, ¿verdad? Ahí esos son riesgos que se tienen que correr. Sí, vamos a ver la contraparte de esta propiedad. Fíjense bien. La propiedad 3 dice de esta forma. Si A es mayor o igual que B, fíjense bien, tienen que comprobarse primero que haya una relación de desigualdad que sea verdadera.
y C es menor que 0, que C sea menor que 0 quiere decir que ahora vamos a ver qué pasa cuando C es negativo. Como cuando usted en programación le pone las condiciones, ¿verdad? Las variables que para que el sueldo deba ser mayor que 0 o cosas así, ¿verdad? Entonces, fíjese bien, entonces, fíjese bien, al multiplicar A por el número C, este resultado va a ser menor o igual que B por C. En español, fíjense bien, cuando yo tengo una relación de desigualdad que es cierta desde el primer momento y voy a multiplicar o quiero multiplicar esta desigualdad por un número negativo, lo que sucede es que la orientación o el sentido de la desigualdad cambia. Si estaba dado en la forma, en este sentido, entonces multiplicar por un negativo invierte la desigualdad. Vamos a comprobar, fíjense bien, a comprobar. Ejemplo 1. Ejemplo 1. Vamos a ver, démonos una desigualdad que sea cierta desde un primer momento. Ejemplo, vamos a ver, ¿cuál? 7 y 2. Ok, 7 es mayor que 2. Es verdadera desde el inicio. Otra nota aclaratoria. Aunque las propiedades, todas aquí están escritas como mayor o igual que, así como están orientadas hacia acá y tienen el símbolo igual que, mayor o igual que, en realidad funcionan aún si no tuvieran el igual que, ¿sí? Aclaración. Las propiedades están dadas así, pero funcionan también cuando tenemos solo mayor que o menor que, ¿ok? Bueno, ahora vamos a escoger un número menor que 0, es decir, un número estrictamente negativo. Por ejemplo, el que se me ocurre para comenzar a familiarizarme es -1. Vamos a multiplicar los extremos de esta desigualdad por -1. Entonces, fíjense bien. Por -1 aquí y por -1 acá. Vamos a ver. Aquí vamos a ver hacia dónde se inclina la desigualdad. Y aquí vamos a tener 7 y aquí vamos a tener 2. ¿Sí? Entonces, por aquí tenemos 7 multiplicado por -1. Eso es -7. -7. Y aquí tenemos -1 multiplicado por 2, eso es -2. Ahora analicemos hacia dónde se está inclinando esta desigualdad. Solo con la relación mayor que. Aquí no vamos a andar vacilando mucho de quién es menor. No, solo veamos, enfoquémonos en quién es mayor. ¿Quién es mayor entre estos dos? -2 es mayor, ¿verdad? Está más cerca de 0 que lo que está -7. Entonces, fíjense bien. En un inicio, la desigualdad inició como 7 mayor que 2. Pero tras multiplicar por un elemento negativo en sus extremos, la desigualdad cambió. ¿Sí? O sea, profe, cuando multiplico por un elemento positivo, se mantiene. Pero cuando multiplico por un elemento negativo, se invierte. ¿Estamos? Otro ejemplo 2 solo para curiosidad. Fíjense bien. Ejemplo 2. Ejemplo 2. Démonos una desigualdad que sea cierta desde un inicio. Una que sea orientada, que sea más o menos así, ¿ves? 5 es mayor que -2. Vamos a ver, escojamos un elemento menor que 0, cualquier número menor que 0 para multiplicar en sus extremos. Por ejemplo, -4, vale, me parece bien. -4 es bien bonito. Vale. Entonces, multipliquemos en sus extremos a ver cómo me quedaría. Aquí por -4 y aquí también por -4. Aquí vamos a poner a -2 y aquí vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Ok? Entonces sería -4 por -2. Aquí tenemos menos por menos más, ¿verdad? Sería 8. Y aquí tendríamos 5 por 4 menos 20. ¿Quién es mayor? 8, ¿verdad? 8. Cualquier elemento positivo es mayor que cualquier número negativo. Entonces, la desigualdad, observen, me dice que 8 es mayor que menos 20. ¿Hacia dónde estaba orientada la desigualdad desde el primer momento? Estaba orientada hacia allá, ¿verdad? Luego de multiplicar por cualquier elemento negativo, cambia.
¿sí? Entonces, esta era aquí de un inicio. O sea que la propiedad 2 y la 3 se complementan, ¿verdad? Que justamente lo que le aparece allí en el cuadro de las propiedades. Bueno, para la siguiente propiedad, para comprender la cabalidad, no la voy a enunciar desde un primer momento. Necesito pasar por otros requerimientos para que la puedan entender a cabalidad. ¿Puedo borrar el ejemplo 1? ¿Sí? Ok. Bueno. Fíjense bien. Antes de meterme con la siguiente propiedad, necesito hacer unas aclaraciones. Fíjense bien. En el conjunto de los números reales existen números bien especiales. Dentro de esos números especiales está el inverso multiplicativo. ¿Cómo se ilustra el inverso multiplicativo? Fíjense bien, si A es un elemento que pertenece al conjunto de los reales, su inverso multiplicativo se denota como A a la menos 1. Y ese A a la menos 1 se define como 1 sobre A. ¿Sí? ¿Cuál es la propiedad? Este número A multiplicado por el inverso multiplicativo siempre da como resultado la unidad. ¿Qué tendrá que ver con eso? Ya van a ver. Fíjense bien. De tal forma que cada número menos 0, es decir, 0 es el único número de los reales que no tiene inverso multiplicativo. Entonces, por ejemplo, 2, ¿quién es su inverso multiplicativo? Es 1 sobre 2. ¿Sí? Déjenme aquí borrar esto. 3 tiene su inverso multiplicativo. Es decir, 1/3. Muy bien, lo has pillado bien, María. 4 tiene su inverso multiplicativo, que es 1 sobre 4. Veamos qué pasa con raíz de 2. Raíz de 2 es un elemento de los reales. Entonces, también tiene su inverso multiplicativo, que es 1 sobre raíz de 2. ¿Qué pasa con los negativos? Fíjense bien. Menos 3 también es un elemento del conjunto de los reales. ¿Quién es su inverso multiplicativo? Es menos 1/3. Menos 4 o menos 10, si usted quiere, también tiene su inverso multiplicativo, que sería menos 1 sobre 10. El único número real que no tiene inverso multiplicativo es el 0. ¿Por qué? Apliquémosle la definición, es decir, razonemos por reducción a lo absurdo, así se llama. Si 0 tuviera inverso multiplicativo, entonces su inverso multiplicativo se vería de esta forma. Pero la división por 0 no está permitida o no está definida en el conjunto de los reales. Por tanto, fíjense bien, todo número, todo elemento del conjunto de los reales tiene inverso multiplicativo, menos el 0. ¿Por qué? Por eso. Esto no está definido. Así es. Otra propiedad que podemos enunciar a partir de lo que dice María Fernanda es lo siguiente. Si un número dado es positivo, es decir, si el número dado es mayor que 0, su inverso también es positivo o mayor que 0. En este caso, 2 es mayor que 0 y su inverso también es positivo. Yo no estoy diciendo que sea entero, estoy diciendo que es positivo. Si el número es negativo, también su inverso es negativo. ¿Sí? Bueno, eso como primer preámbulo para entender bien la siguiente propiedad. Ahora, para la siguiente parte, necesito auxiliarme un poco de la recta numérica y le voy a contar una historia que pues por ahí la vi que era bien didáctica para poder explicar esta otra parte. Fíjense bien, me voy a auxiliar un poco de la recta numérica, específicamente me voy a auxiliar del intervalo que va de 0 a 1. Lo vamos a dividir en 4 partes. 1, quiero ver, 1.5 sería por acá. Por aquí estaría, vamos a ver, 35, 45, 50, aquí estaría la otra. 55, casi, no me alcanzó. No, sí.
Ahí está. Muy bien. Entonces, le decía que nos vamos a auxiliar solo del intervalo que va de 0 a 1. De 0 a 1, fíjense bien, estarán los siguientes números. Si estoy dividiendo la unidad en 4 partes iguales, aquí estaría un cuarto, por aquí estaría 2 cuartos, que es equivalente a 1 medio, ¿sí? Y por aquí estaría 3 cuartos. Ah, pues no, me hizo falta. Chame, profe, de matemáticas. No contó bien. Vamos a ver. Ahí quiero ver de 45 a 55 y aquí. Ahí estamos bien. Entonces aquí estaría 4 cuartos y 4 cuartos es la unidad. Ahí fíjense bien, solo el tramo que va de 0 a 1 en los números reales o ese intervalo lo hemos dividido en 4 partes iguales. Como todo número real tiene su inverso también puede aparecer graficado solo en el intervalo que va de 0 a 1. Por ejemplo, 2 tiene su inverso. ¿Quién es su inverso? Es un medio, ¿sí? Un medio queda graficado justamente aquí. ¿Sí? ¿Estamos bien con eso? Luego, 3 también tiene su inverso. ¿Cuál es el inverso multiplicativo de 3? Es un tercio. ¿Dónde quedará ubicado un tercio? Si recordamos, fíjense bien, si recordamos, un tercio, su valor aproximado en decimal es 0.333333, etcétera. 3 repitiéndose infinidad de veces. Entonces, eso más o menos, fíjense bien, un 4.25. Entonces, nos vamos a arriesgar un poco a pensar que ese un tercio estará por aquí. Quiero que piensen, ¿quién es mayor? ¿Un medio o un tercio? Un tercio, ¿será? Pero estamos hablando de los positivos. Recordemos que en los positivos se cumple que aquel que está más lejos es mayor. Entonces, ¿quién es mayor entre los dos? Un medio es mayor que un tercio. ¿Estamos bien con eso? Perfecto. Un medio es mayor que un tercio. ¿Qué pasa con 4? Fíjense bien. Un cuarto que tiene inverso multiplicativo 4, sí, es un cuarto. ¿Dónde quedan? Justamente por acá. ¿Quién es mayor? ¿Un tercio o un cuarto? Un tercio es mayor porque está más lejos de 0, ¿verdad? Entonces aquí podemos establecer, fíjense bien, que un tercio es mayor que un cuarto. Ah, ya lo vas captando, ¿verdad? Bueno, entonces voy a rematar con lo siguiente. En Estados Unidos, una cadena de hamburguesas lanzó una promoción un fin de semana y decía de la siguiente forma: hamburguesas de media libra, fíjense bien, le voy a poner una H, hamburguesas de media libra estarán costando $4.32 el combo, ¿verdad? Y hamburguesas de cuarto de libra, que se aquí era media libra, y hamburguesas de cuarto de libra van a estar costando, vamos a ver, van a estar costando $5.75. No recuerdo exactamente los datos, pero le estoy haciendo énfasis en lo siguiente. Las personas, como siempre, ¿verdad? No nos dejamos guiar solo por apariencias. Resulta ser que ese fin de semana en esa cadena de restaurantes de hamburguesas se vendió como pan caliente esta hamburguesa, la de cuarto de libra, porque las personas pensaban que porque el denominador de eso, es decir, cuarto de libra, era más grande que esto de acá, les estaban dando más carne. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Viene esta cadena de hamburguesas y aquí ganó excepcionalmente ese fin de semana. Pero al darnos cuenta, al contrastarnos ya como personas que pensamos un poquito, ¿verdad? Nos damos cuenta que realmente la que le convenía a las personas era esa. Estaba más cómodo y me traía más carne. Pero ¿con qué jugó la gente? ¿Con qué jugó esa cadena de restaurantes? Con la lógica de las personas, ¿verdad? Con la lógica de las personas. Ahora sí ya estamos preparados para entender la propiedad 4. Voy a borrar esto.
Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, el enunciado de la propiedad 4. Propiedad 3. Propiedad. Fíjense bien cómo vamos a ilustrar la propiedad 4. Dice de la siguiente forma. Si A es mayor que 0, aquí necesariamente necesitamos elementos positivos para que esta propiedad se cumpla. Si A es mayor que 0 y B también es mayor que 0 y además, si A es, quiero ver, si A es menor o igual que B, si A es menor o igual que B, entonces 1 sobre A es mayor o igual que 1 sobre B. Ok, hoy sí podemos entender muy bien esta propiedad. Me dice esta propiedad, fíjense bien, que si yo tengo dos números positivos y que se cumple que uno de ellos es menor que el otro, ¿cuál es la relación que van a guardar los inversos? Fíjense bien, el inverso multiplicativo del número más pequeño es mayor que el inverso multiplicativo del número más grande. Es decir, en español, si lo queremos ver así, entre más grande es el número, ¿qué pasa con su inverso? El inverso es más pequeño, por ejemplo, 25. Quiere decir dividir el tramo que va de 0 a 1 en la recta de los números reales, dividirlo en 25 partes iguales. ¿Y dónde va a quedar un 25? Va a quedar por ahí más o menos, ¿verdad? Si divide en 25 partes iguales. ¿Qué pasa con 2? Tiene su inverso multiplicativo que es un medio. Quiere decir dividir el tramo que va, o el intervalo de 0 a 1 de los números reales, dividirlo en dos partes. Entonces, ¿quién va a quedar más lejos? Lógicamente, un medio va a ser mucho mayor que un 25. Entonces, en español eso es lo que le está diciendo esta propiedad. Si tiene dos números reales positivos, ¿quién de los dos va a tener mayor inverso? Va a tener mayor inverso el del número real más pequeño. ¿Sí? Va a tener mayor inverso. No sé si hay dudas en cuanto a esta propiedad. No siempre. No siempre, vaya. Por ejemplo, eso lo puse, digamos, vaya, como para ilustrarlo. Pero, por ejemplo, 5/3 o 3/5, vaya. 3/5 es un elemento de los reales, ¿sí? Pero el inverso multiplicativo de una fracción, o mejor dicho, aplicando la definición, sería 1 sobre 3/5. Pero usted sabe que cuando tiene 1 dividido entre 3/5, pues eso es nada más como que intercambia los elementos de la fracción. Es decir, denominador pasa a ser numerador y numerador pasa a ser denominador. O sea que el inverso multiplicativo de una fracción, que es en específico de esta fracción, sería 5/3. Y 5/3 se pasa de la unidad. O sea que en este ejemplo, pues nada más lo puse para que se familiarizara. Pero en sí, no siempre el inverso, no siempre es un número que siempre está entre 0 y 1. ¿Sí? Los enteros sí, sus inversos quedan acá. Por ejemplo, 1000. 1 sobre 1000 es su inverso, entonces quedará entre ese rango de acá. Pero con las fracciones no necesariamente pasa eso. Ok. Bueno. Vamos con la siguiente propiedad. Propiedad 5. Propiedad 5. Esto es lo que se conoce como álgebra de desigualdades. Como 7. Propiedad 4, propiedad 5. Ok. Vamos a ver qué me dice la propiedad 5. Me dice de la siguiente forma. Si A es mayor o igual que B,
Y si C es mayor o igual que D, entonces A más C sigue siendo mayor o igual que B más D. Esta propiedad me introduce a ver qué operaciones se pueden hacer entre desigualdades. Todas las propiedades, por lo menos hasta la número 3, me estaba involucrando un elemento, es decir, sin otra desigualdad. La propiedad 5 ya me introduce a ver qué operaciones puedo hacer entre las mismas desigualdades. Vamos a ver lo siguiente. Fíjense bien. Para que esta propiedad se cumpla, yo ahora necesito auxiliarme de dos desigualdades que sean verdaderas desde un inicio. Por ejemplo, la desigualdad, voy a ponerle aquí ejemplo 1. Ejemplo 1. Voy a poner 5 es mayor que 3. Y por aquí voy a poner menos 8 es mayor que menos 10. ¿Ok? Entonces, esta propiedad me dice, ¿cómo puedo operar entre dos desigualdades? Nota aclaratoria. Esta propiedad solo me funciona cuando ambas desigualdades están orientadas en el mismo sentido. Es decir, si tengo una desigualdad que desde un inicio está hacia allá, la otra, para poderle aplicar propiedad, también tiene que estar orientada hacia ella. ¿Sí? Si no, no me funciona esta propiedad. ¿Puedo hacer algo para que funcione? Sí se puede hacer algo. Ya lo vamos a ver. Y hay otra aclaración también, porque con esta propiedad 5 fue con la que tuve que recordar algunas cositas. Entonces, fíjense bien. Yo tengo dos desigualdades que son ciertas desde el primer momento. Entonces, yo con estas desigualdades puedo sumarlas. Es decir, puedo sumar los extremos de cada desigualdad. Fíjense bien. Vamos a poner la primera aquí. 5 es mayor que 3. Y por acá vamos a poner la otra que dice menos 8 es mayor que menos 10. Entonces, con estas desigualdades se pueden sumar. ¿Hola? Sí, claro que sí. Entonces, ¿cómo sumo desigualdades? Es extremo a extremo. Fíjense bien. 5 más menos 8 será el extremo de esta operación. Fíjense bien. 5 más menos 8. Y en el otro extremo, fíjense bien, en el otro extremo va a quedar 3 más menos 10. ¿Sí? Que a la larga no me va a salir una suma como la que estoy acostumbrado a ver, ¿ok? Pero eso no quita que esto no está sumando en lo real. Entonces sería 5 más menos 8, 5 más por menos, 5 menos 8 me quedaría acá. Y aquí 3 menos 10. Termino. 5 menos 8 menos 3. Muy bien. Y 3 menos 10 menos 7. ¿Terminó siendo verdadero el resultado de sumar las dos desigualdades? Sí, terminó siendo verdadero, ¿verdad? Menos 3 es mayor que menos 7. Profe, no me queda claro, y entonces ¿estaba sumando o estaba restando desigualdades? Estoy sumando desigualdades. La resta de desigualdades, eso es bastante difícil de definir la resta de desigualdades. En realidad, no se pueden restar desigualdades, salvo por algunos pequeños artificios que se puedan meter en alguna operación. Entonces, cuando yo tengo ya dos desigualdades, algebraicamente lo que yo puedo hacer es sumarlas. Otra operación que también es válida es multiplicar los extremos. Por ejemplo, puedo multiplicar el primer extremo de la primera desigualdad con el primer extremo de la otra desigualdad. Y de aquí, el segundo extremo de la primera con el segundo extremo de la segunda, y siempre va a estar orientada hacia el mismo lado. Entonces, suma y multiplicación se pueden hacer con desigualdades. Vamos a ver un caso particular. Fíjense bien, vamos a ver un caso particular para ver qué hacer en una situación que le pueda surgir por aquí. Fíjense bien, le voy a poner por aquí ejemplo 2. Aunque aquí ya la luz ya pega. Por aquí. Ejemplo 2. Fíjense bien. Vamos a colocar la siguiente desigualdad. Menos 1 es menor que, vamos a ver, que 5. ¿Sí? Menos 1 es menor que 5. Esa es una desigualdad que es verdadera.
Luego, escribamos otra desigualdad por aquí, tal vez sería más o menos así. 10 es mayor que 4. Ok. La verdad, no estamos irrumpiendo para nada en esta regla de acá, porque tenemos dos desigualdades que son ciertas. El problema aquí es que tengo una desigualdad que está orientada hacia allá y tengo otra desigualdad que está orientada hacia acá. ¿Cómo hago ahí? Para poderle aplicar esta propiedad, sea que yo necesite multiplicar sus extremos o sumar sus extremos. Bueno, podemos auxiliarnos de otra propiedad, fíjense bien, así como dice María Fernanda. Lógicamente, y aquí sí, desde el punto de vista lógico, fíjense bien, el hecho de decir que menos 1 es menor que 5 es lo mismo que decir que 5, o es lógicamente equivalente a decir que 5 es mayor que menos 1. ¿Qué pasa con este pequeño cambio? Si usted se fija, lógicamente aquí estoy diciendo lo mismo. Que menos 1 sea menor que 5 es lo mismo que yo diga que 5 es mayor que menos 1. Pero ¿cuál es la ventaja aquí? Usted aquí tiene con esta desigualdad, con esta última que dice 5 es mayor que menos 1, ya tiene una desigualdad que está orientada al mismo lugar con respecto a esta otra. Y entonces, fíjense bien, con esta otra de acá, sigan escribiendo como 10 es mayor que 4. La ventaja ahora es, ya tengo signo de desigualdad hacia acá, es decir, hacia acá, y también tengo signo de desigualdad hacia acá. Y no se ha alterado para nada el valor lógico de cada una de las desigualdades. ¿Sí? Ya con esto, pues ya usted verá, ¿verdad? Si lo suma, si lo multiplica, etcétera. ¿Por qué la resta de desigualdades no está permitida? O no es tan fácil de definir por lo menos. Restar dos desigualdades, y aquí quizás voy a poner una nota, fíjese bien. Aquí la voy a poner en rojo, nota. Yo no puedo venir y simple y sencillamente restar desigualdades. Puedo restar sus extremos, pero eso no implica que yo esté restando desigualdades. Puedo restar sus extremos y me va a salir algo verdadero, algunas veces, y otras veces no me va a salir algo coherente. Si usted lo aplica, digamos, la de restar los extremos, a veces va a llegar a cosas absurdas. Puede llegar, a, por ejemplo, a que menos 1 es mayor que 5, y ese es un absurdo matemático. Entonces, la resta como tal no está definida con las desigualdades. Suma y producto, ahí sí. Pero resta y cociente de desigualdades, no. Por eso es que es tan importante conocer el álgebra de cada uno de los elementos que estemos estudiando. El álgebra propia de cada rama que estemos estudiando. Entonces, fíjense bien. Por ejemplo, si yo dijera 5 es mayor que 3. Y aquí yo digo 10 es mayor que 2. Si yo digo, por azares de la vida, yo digo, se me ocurrió decir, pero es que voy a restar los extremos en cada uno. Veamos, si restamos los extremos, aquí tendría 5 menos 10, tendría menos 5, ¿verdad? Si yo digamos que estoy restando, que ya vamos a ver a que se llega a un absurdo. Entonces, 5 menos 10 sería menos 5. Y aquí 3 menos 2 es 1. Y pensar que queda la misma. ¿Será que esto es algo verdadero o es un absurdo? Es un absurdo. Menos 5 no puede ser mayor que 1. Entonces, la resta de desigualdades no es algo que esté permitido. Está permitida su suma y su producto y se va a mantener siempre la misma orientación de la desigualdad. Entonces, no sé si hay dudas en cuanto a eso. Y entonces, ¿cómo se suman, cómo se restan desigualdades? Vale, fíjense bien. No siempre funciona, pero en algunos textos, en casos muy particulares, lo que se hace es esto, y depende de qué tipo de texto. Tal vez las editoriales, así como de su libro de texto, puede ser que en algún momento, con bibliografías un poquito más elevadas, ocupen este truco. Lo primero que ellos hacen es multiplicar ambos lados de la desigualdad por menos 1. Entonces, multiplicando aquí por menos 1 y aquí por menos 1. ¿Qué me quedaría de esta desigualdad? Fíjense bien, de aquí sería menos 1 por 10, esto es menos 10. Pero como estoy multiplicando por un negativo, entonces me queda orientada al otro lado. Y aquí 2 por menos 1, menos 2. Entonces voy a tener 5 es mayor que 3.
O lo mismo que decir que 3 es menor que 5. Aquí sí. Restar entre, o ya puedo sumar tal cual entre extremos. 3 menos 10 y 5 menos 12. Algunas bibliografías, cuando quieren aclarar esta idea, que esto no es 100% restar desigualdades, lo procesan así. ¿Ok? Lo hago para su conocimiento. Yo sé que a lo mejor, pues, puede ser que me lo ocupe hasta cuando ya esté, usted ya sea todo un ingeniero o un licenciado y me dé clases a mí. Así que se lo aclaro. Bien. Dime. Que si pongo en el examen, ¿qué? ¿Algún ejemplo con cero? Ya vamos a ver si me invento algún ejemplo con cero. ¿Sí? Ok. Bueno, vámonos con la última propiedad. Sí, la última. A esta se le conoce como propiedad transitiva de las desigualdades. Propiedad transitiva. Sí, 6. Propiedad transitiva o propiedad 6. ¿Qué le viene a usted a la mente cuando le dicen transitividad? Ah, eso te viene a ti a la mente. Ok, ¿alguien más? ¿Qué le viene a la mente cuando dicen transitividad? Ok. A mí se me viene a la mente como algo que dice que va pasando. Es decir, primero, como quien dice, pasarlo, transarlo, o sea, aunque se vaya pasando de un lugar a otro. Algo así es lo que me ilustra esta propiedad. Dice de la siguiente forma. Si A es mayor que B y si B es mayor que C, entonces A en consecuencia es mayor que C. ¿Qué quiere decir esto? Para explicárselo y que lo pueda captar de una forma que no se le va a volver a olvidar en la vida, voy a hacer uso del siguiente ejemplo. Mi nombre es William, lo voy a abreviar con una W. Y fíjense bien, voy a poner aquí mi edad. Yo tengo 28 años, ¿sí? Yo tengo 28 años. ¿Cuál es tu nombre? Cecia. Ok, voy a abreviar tu nombre con una C y mencióname tu edad. 16. Necesito alguien que tenga o 17 o 15. Ok, tú, ¿cuál es tu nombre? Christopher. Vamos a ver, ya tendría una C, entonces le voy a poner C-L. ¿Sí? O bueno, R le vamos a poner. Christopher. Perfecto. R. ¿Cuántos años tienes, Christopher? 15. Muy bien. Entonces, ordenemos esto en función de la edad. ¿Cómo quedaría? William es mayor que Cecia, ¿verdad? Pero Cecia es mayor que Christopher. En consecuencia, fíjense bien, William es mayor que Christopher. Entonces, lo que me dice esta propiedad es lo siguiente. Si usted tiene tres números, el primero mayor que el segundo y el segundo mayor que un tercero, la consecuencia lógica es pensar que el primero es mayor que el último. En consecuencia, el máximo o el número más grande es A y el mínimo de ese conjunto de tres valores es C. ¿Sí? Es así como funcionan las propiedades. Estas son las más básicas. De aquí se derivan muchas más propiedades. Entonces, como no los quiero aburrir demasiado con esto, vamos a llegar hasta aquí. Voy a cancelar la grabación y pues nos vamos a poner a hacer un trabajo en su libro de texto. Así que paro la grabación en este momento.